panelistas que nos acompañan en este espacio académico de construcción de conocimientos. Daré algunos avisos importantes. La asistencia con su respectivo formulario se pasará a lo largo de esta mesa y posteriormente daremos 5 minutos al final para que podamos resolver algunas dudas, preguntas o comentarios. Asimismo, las participaciones en un primer momento serán para exposición de nuestros panelistas y tendrán una duración de 5 minutos. Sean todas y todos bienvenidos y comenzaremos esta primera eh, ronda con la participación de Miguel Alejandro Maldonado Gordillo, Marta Corona Tinoco, Miguel López Paleta y Araceli Márquez Moreno, con el título La práctica docente y el concepto de cuidados y su importancia en nuestra vida cotidiana. Al momento que falte un minuto, se los haré saber por el chat. Gracias. Adelante, el espacio es suyo. Muchas Muchas gracias. gracias. Y listo. ¿Me escuchan todos? ¿Hay problemas con mi audio? Se Se escucha un escucha bien. poco con eco, pero sí se escucha, profesor. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todo el profesorado y gracias por su asistencia, ¿no? Vamos a compartir con ustedes esta presentación elaborada por la maestra Paula Susana, Marta Corona, Miguel López Paleta y la maestra Araceli Márquez y un servidor titulada La práctica docente en el concepto de cuidados y su importancia en nuestra vida cotidiana. La siguiente, por favor, maestra. Entonces, normalmente estamos inmersos en un punto o en un momento en el cual la salud mental, emocional de nuestro alumnado es sumamente importante, pero muchas veces pasamos por alto la parte que corresponde también al cuerpo docente, que muchas veces funge como una barrera o como una apoyo hacia lo que viene siendo todo nuestro alumnado. Entonces es importante hablar también de nuestra salud como docente para que podamos estar alerta en alguna circunstancia con nuestro alumnado. Bien, en este sentido, la siguiente, por favor, hablamos como el autocuidado como estas acciones que ven la salud física, la salud mental, la salud emocional y tendrían que ser en sí unos hábitos de la rutina diaria, no solamente como un salvamento en un momento de crisis o en un momento crucial, con el fin de mejorar la calidad de vida y que estos deben de cambiar y mantenerse con el transcurso del tiempo, con el fin de que se vuelvan precisamente este hábito y dependen totalmente de uno, no de los demás. Como les decía, a veces dejamos todo al final y hasta que la bomba estalla, pues ya es cuando estamos buscando esas herramientas, pero realmente es algo que deberíamos estar haciendo de forma constante y deben de ser agradables tanto para nosotros y de una u otra manera se ve repercutido o reflejado hacia los demás, ¿no? Siempre es bueno ir acompañado en ese sentido de un especialista que nos ayude o que nos pueda estar orientando. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, estos tipos de autocuidado y las áreas de la vida en las cuales podemos tener es el físico, el psicológico, emocional, el intelectual también llega a ser un punto importante en lo social, porque como seres humanos somos seres gregarios, seres que necesitamos de una convivencia como tal con los demás en la parte de la pareja, laboral y familiar, que son ámbitos que son sumamente importantes para nuestro bienestar hoy en día. Siguiente, por favor. Ahora, el autocuidado físico, pues son todo lo que necesita el cuerpo para mantenerse y rendir en nuestro día a día, desde la alimentación, hábitos de sueños que pueden ir desde 6 a 8 horas aproximadamente. Sabemos que es complicado esto con el ritmo de vida que llevamos, pero en la medida de lo posible es implementarlo. O incluso hay especialistas que llegan a decir que depende mucho de el recuperar únicamente las energías, no tanto de las horas. Los hábitos de higiene pueden ser también la actividad física. Los deportes llegan a ser algo necesario o ciertas actividades que ayuden
a mantenerlo y atender estos signos de malestar y estrés, porque pueden ser un desencadenante que disminuya la calidad física y por ende nuestro rendimiento. Regular el consumo de sustancias como alcohol, cigarro e incluso la alimentación procesada, ¿no? Que también tiene repercusiones en la salud y deben de haber revisiones paulatinas por el médico, sería lo ideal para evitar caer en esos estados de enfermedad. Siguiente, por favor. El autocuidado social vienen siendo algunas de estas sugerencias, como el involucrarnos con las personas que nos agradan, nuestro círculo más cercano, para poder disminuir estos niveles de estrés, de ansiedad, en fin, ¿no? Procurar cuidar las relaciones sanas, constructivas, mucho depende de con quién nos relacionamos y esto llega a ser muy importante en los tres ámbitos que llegamos a mencionar hace un rato. Retomar el contacto con los seres queridos que a veces por trabajo o distintas circunstancias nos llegamos a alejar y afecta, queramos o no. Limitar o si es preferible, evitar alejarte de esas relaciones destructivas en donde nos perjudiquen completamente y realizar actividades de ocio para la diversión y para la recreación completamente. ¿Sí? Siguiente, por favor. El autocuidado laboral definitivamente es importante saber cómo nos relacionamos y con quiénes nos relacionamos. En la parte laboral siempre es recomendable esta parte de mantener una relación cordial y es un espacio en el cual vamos a pasar una buena parte de lo que viene siendo nuestro día a día. Entonces es indispensable que se pueda llegar a tener este entorno seguro para que no sea agobiante en todas las circunstancias posibles. Siguiente, por favor. Y entonces, en el autocuidado, las redes de apoyo, una de las más importantes que podemos tener es el decir no, sin culpa. Muchas veces, si lo sabemos por nuestra propia sociedad, el decir no de manera tajante es un poco complicado y es necesario porque es también marcar un límite, ¿bien? Que no sabemos cómo hacerlo y eso nos termina arrastrando hacia distintas partes que muchas veces ni siquiera deseamos. La pausa activa, por lo mismo del ritmo que estamos llevando actualmente en nuestro día a día, nos desgastamos tanto y ni siquiera nos tomamos el tiempo para reposar, descansar o incluso ordenar nuestros propios pensamientos. El delegar, también si trabajamos en equipo, podemos apoyarnos mucho más en tú haces esta actividad, tú haces esta otra actividad, tú haces este, yo hago esta, y entonces es más fácil avanzar. Si uno hace todas esas actividades, no es que no lo pueda hacer, pero termina siendo más agobiante en todos los aspectos posibles. Y en ese sentido va ligado a pedir ayuda. No solamente cuando no puedo con algo laboral, sino también en algo mental, social, por las redes de apoyo precisamente sirven como eso, como un soporte, un sostén que van a ayudar a esta crisis o este problema que pudiéramos llegar a tener. Y por supuesto, se sale muchísimo más rápido de lo esperado. La siguiente, por favor. En ese sentido, en el autocuidado emocional o psicológico, pues es, dentro de lo más importante, entender qué es lo que estoy sintiendo, la parte emocional. Si no entiendo qué es lo que estoy sintiendo, ni siquiera sé cómo puedo llegar a ayudarlo y por ello no puedo ordenar ni los sentimientos ni los pensamientos. Entonces, la parte emocional es de lo primero que uno tendría que entender qué es lo que está sintiendo para poder atenderlo, de preferencia con la ayuda especializada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y en ese sentido, un mal que aqueja actualmente, pues viene siendo el estrés, que desde la parte biomédica está asociado con una gran cantidad de enfermedades actuales. Bien dicen que actualmente la enfermedad más grande que padece la humanidad es el estrés, causante de, pues justamente lo que venimos hablando, ¿no? El desbalance entre la parte laboral, personal, familiar y demás, ¿no? Entonces, es bueno evitarlo y buscar las herramientas para disminuirlo en este sentido. Siguiente, por favor. En la parte intelectual o cognitivo, hace referencia a estos hábitos que podemos llegar a cambiar por medio de las actividades que podemos incorporar en nuestra rutina, como lo que puede ser leer, escribir, dibujar, ¿no? Que llegan a tener ya incluso un impacto en la psicología. Indudablemente, actividades que a mí me gusten, viajar, salir a un lugar para recrearme, aprender idiomas, porque
Mantenernos activos mentalmente también termina siendo estimulante y permite no solamente crear nuevas redes neuronales, sino también el poder distraer la mente para adquirir un bienestar emocional sentimental. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, si la figura docente, es decir, nosotros llegamos a tener este cuidado, por supuesto que tenemos la capacidad de, número uno, detectar quiénes de mis alumnos están teniendo un problema y quizá tratar de acercarme o quizá ser incluso un referente de confianza para que el alumnado pueda acercarse conmigo y canalizarlo a la instancia correcta o brindarle la ayuda que pueda requerir en ese sentido. Entonces, es algo que no debemos dejar pasar por alto, empezando por cosas tan sencillas como un sueño adecuado, la alimentación saludable, actividad física y, por supuesto, nuestra, nuestro entorno. Entonces, finalizamos con esta frase, el maestro como forjador de almas, jóvenes, por medio de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es una invitación para todas, todos, todes, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos ajetreados y no solo nosotros, sino también nuestro alumnado. Sin duda, una participación muy enriquecedora. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente participación. Igual a los participantes, a les participantes que estarán en este momento activos, les solicitaría que su cámara encendida. Tenemos la siguiente participación de Gilberto Barrera Ramírez, Brenda Barrios Padilla y Carlos Alberto Gutiérrez García, con ecofeminismo y cine dirigido para mujeres indígenas. Muchas gracias. Adelante, por favor. El espacio es suyo. Jonás Rafael Martínez Sánchez, perdón. Perspectiva de género en el área STEM. Adelante. Gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? De manera correcta. Todo bien, profesor, adelante. Bueno, se los agradezco, ¿no? En esto de las reuniones digitales es un poco protocolario, ¿no? Asegurarnos de que el audio va bien. Voy a platicarles hoy un poquito sobre una pequeña experiencia detonadora que tuve hace unos meses con el tema de la participación de la diversidad sexogenérica en el área STEM, ¿no? Llamamos área STEM a las carreras que por sus siglas en inglés, pertenecen a las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, la experiencia detona de una anécdota que les quiero compartir. Hace unos 2 meses antes de que empezara el periodo de vacaciones, tuve la fortuna de que me invitaran a una de las graduaciones de la generación que acaba de salir como profesor de matemáticas, ¿no? De un grupo de área uno. Entonces, la situación, pues ya había yo participado en alguna otra graduación, era el acto protocolario, iba todo bastante bastante normal. Y la situación, o lo que me pareció atípico, fue que en esta ocasión recibí varios comentarios, tanto de padres, ¿no? Cuando ya termina la ceremonia y uno se acerca con los estudiantes, ¿no? Que lo reconocen y se despiden de nosotros o nosotras. Los comentarios de padres y también después de algunos colegas docentes, que era que el grupo que era de área uno era mayormente compuesto por hombres, ¿no? Entonces, aquí, esta fue una situación detonadora porque hace algunos meses más les comparto en el chat de la llamada de Zoom un enlace sobre a una nota de de Gaceta UNAM, que yo leí hace unos meses, ¿no? En febrero, en, en torno al Día de la Participación de la Mujer en áreas, ¿no? De ciencia e ingeniería, que lleva como título. Se los leo. Ciencia y género, la urgencia de sumar más mujeres a las STEM, que es esta área de la que les platico. Entonces, la situación es la siguiente. Yo
como docente, ¿no? Como profesional del área de matemáticas, tengo bien presente la situación de la disparidad de la participación de género en las poblaciones estudiantiles de las carreras que pertenecen a esta área. Entonces, la anécdota que les acabo de contar surgió como una oportunidad o como una situación que me parecía a mí importante resaltar en varios aspectos. Les comento el hecho de que yo haya leído este artículo en la Gaceta hace unos meses. Es prueba, ¿no? Yo creo que se los traje como un pequeño ejemplo, pero yo creo que es común para todas las personas que para la universidad es un área de oportunidad, un área de interés, la incorporación femenina, ¿no? En las carreras de estas áreas o o en general de la diversidad sexogenérica entre otras cosas, no nada más porque queramos que haya una paridad o porque tengamos que cumplir ciertos estándares, ciertos números, sino porque la participación generalizada enriquece tanto la actividad científica como la actividad académica. Muchos expertos, muchas personas, en particular mujeres que están en posiciones directivas en los días actuales, resaltan también el hecho de que hay que incrementar la participación para que se incremente el número de egresadas que salgan de estas carreras y que después a futuro formen parte de los equipos de investigación o que tomen puestos directivos en las facultades o en los institutos de estas carreras. Entonces, surge esto como lo siguiente. Para mí, la preocupación generalizada por incrementar los números en este aspecto era algo bien conocido, ¿no? De hecho, el año pasado, en la fase general del SADIR, en alguna de las sesiones que tuvimos como colegio de matemáticas, se nos hizo, dentro de una reunión, se nos hizo énfasis en este aspecto. Entonces, para mí era algo común, pero lo que me hizo observar esta anécdota es que no es algo que esté generalizado. Y si bien no me gustaría caer en la normalización del aspecto, para mí es un problema que está presente, pero lo que sí puedo resaltar es que es una cosa que tenemos, un aspecto que tenemos bien presente las personas que nos dedicamos a esta área, que a nosotras y a nosotros se nos hace relativamente cotidiano, es con lo que convivimos, ¿no? Desde generaciones, años, pero para la comunidad en general no lo es. Y entonces yo vi este aspecto como una oportunidad o un punto de partida para plantear algunas actividades para presentarles algunas actividades o algunas acciones con las que yo he estado comprometido durante mi práctica docente. Entonces, rápidamente, como dando un poco de contexto, las áreas de academia y de ciencias, ustedes saben que han estado mayormente históricamente controladas, ¿no? Por el género masculino. Actualmente hay muchos programas y se observa muchos programas para fomentar la participación de la diversidad genérica, pero también se observa en el hecho de que muchas de las direcciones de institutos, de facultades, están en manos de mujeres. Entonces, este aspecto es algo que había que resaltar y yo la manera en la que hago esto es mediante algunos conversatorios que tengo con mis alumnos que se identifican con el género masculino en torno al 8 de marzo. Normalmente, el 8 de marzo está acompañado con el movimiento de Un Día Sin Nosotras, y hay ocasiones en las que mis salones se quedaban completamente llenas de varones, ¿no? Porque yo no tengo la costumbre de suspender las clases. Entonces, lo que sí aproveché fue para el tiempo y la presencia de estos alumnos para generar conversatorios, para expresarles la situación, ¿no? Que es una situación que nos parece importante, que es una situación alarmante. Les comento el título de esta nota de la Gaceta, lo llama urgente. Entonces, este es un buen punto de partida para empezar a sensibilizar a la comunidad acerca de hacia dónde vamos con estos temas y buscar algún punto, ¿no? O algún logro en ese aspecto para generar espacios académicos, intelectuales que sean más neutros o incluso
sensibles, ¿no? Para las alumnas, alumnes que quieran acercarse a estas carreras. Muchas gracias, Les- maestro Jonás. Creo que es muy interesante y sobre todo es urgente, más en el área de ingenierías, matemáticas y ciencias, que se dé la incorporación de la mujer. Cada día ha sido mucho mucho más visible, pero aún falta mucho por hacer. Y qué mejor de esta manera en las reflexiones que hacemos nosotros como docentes, pero también cómo se fomentan las reflexiones de qué podemos hacer para que más compañeras se incorporen a a estos espacios académicos. Muchas gracias, maestro Jonás. Pasamos a la siguiente conversación. Estará participando el maestro Alan Javier Pérez Vázquez y está intitulada la conferencia Laboratorio de Estereotipos, rompiendo mitos de género con trabajos prácticos experimentales. Adelante, maestro Alan. Muchísimas gracias. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto tener este espacio para conversar, convivir y aprender de todas y todos, ¿no? Para formar estas redes de apoyo, estas redes de colaboración que yo creo que es muy importante que se sigan fortaleciendo en la Nacional Preparatoria, pues para construir escenarios de aprendizaje para nuestro estudiantado que esté acorde a las necesidades actuales. Entonces, como bien lo comenta el maestro Antonio, este trabajo parte de una reflexión primero y de un proceso. Recuerden que este ya es el tercer conversatorio y al inicio, como muchas personas que se formaron en el campo de las ciencias, lo pongo entre comillas, exactas o duras, pues básicamente la cuestión de género ni siquiera estaba en los planes y programas de estudio. Entonces, cuando se viene toda esta ola de decir, no, pues ahora se tiene que integrar como un eje transversal. No sé si les pasó a varias, a varios, pero en lo particular sí dije, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo incluyo esta cuestión de la perspectiva de género en la química, ¿no? Si es cosas de reacciones químicas, de nomenclatura, de simbología química. ¿Cómo vamos a lograr eso, no? Entonces, al inicio, pues entra como esa duda, ¿no? Ya después, con este tipo de programas de formación como el Seminario de Perspectiva de Género, el Conversatorio y otras cuestiones más que nos ha proveído tanto la Nacional Preparatoria como la UNAM, pues como que se va quitando esa venda, ¿no? Y uno dice, wow, sí, sí hay mucha relación. Y en el primer conversatorio lo que pasó fue decir, bueno, vamos a traer biografías o biodatas de científicas, eh, digamos, en la historia que aportaron a la química. En el segundo año se hizo una propuesta para que las y los estudiantes pudieran ellos encontrar una científica, ya sea mexicana o de otro país, que ellos hicieran o armaran esta cuestión de la biografía. Y en este tercer conversatorio, pues básicamente yo me quedé pensando, ¿cómo hago que más que un traslape entre la perspectiva de género con la química haya como una amalgama, es decir, que se fusionen? Y entonces a raíz de eso sale esto, la química, pues parte de nuestra vida, todas y todos sabemos que está en lo que usamos, en lo que comemos, en lo que vestimos, y uno dice, ¿y la perspectiva de género dónde queda? Ah, pues bueno, está presente en los mensajes que no es tan visible, pero está presente en los mensajes que recibimos de los productos que deberían ser para hombre y para mujeres. Yo aquí les pido que hagan como un ejercicio muy rápido mental. Imagínense que están en un supermercado y ven los pasillos de cuestiones personales, de cuestiones de limpieza y cuestiones de belleza. Y muchas veces cuando vamos acompañado con alguien o acompañada con alguien, decimos, ah, espérame tantito, me voy a los productos de hombre, o espérame tantito, me voy a los productos de mujer. Entonces, ese tipo de mensajes que están muy implícitos, la química nos puede dar respuesta a partir de la experimentación y entonces ahí ya no hay un traslape, sino hay una amalgama. ¿Por qué? Porque estos productos están, digamos, atiborrados de colorantes, de aromas, de nombres, de formas y mucho de eso reproduce estereotipos, ¿no? Pues si es rosa, ah, pues tiene que ser de mujer. O si huele a flores o algo floral, ah, pues tiene que ser de mujeres. Ya si es un tanto más amaderado o más intenso, ah, pues bueno, entonces tiene que ser para hombres. Pero desde la parte de la química, ¿realmente hay una diferencia o solamente hay una estrategia de marketing para poder fluctuar los precios entre productos de hombre o productos de mujeres? Entonces aquí entra la química para que el estudiantado cuestione, pero cuestione con argumentos. No solamente yo pienso, yo creo, el chat GPT me dice, no.
Cuestionar a partir de un análisis comparativo de los productos que se dicen ser de hombre y de mujeres. ¿Qué involucra esto? La experimentación, es decir, el uso del laboratorio, donde vamos a ver el valor de pH que tienen ambos, la solubilidad, la densidad, la cantidad o concentración de colorante y la intensidad del aroma. Entonces, para analizar si realmente hay una diferenciación entre los productos de hombre o mujeres o solamente hay una estrategia de marketing o de mercadotecnia. Y entonces aquí llevamos a la química para que pensemos con la química en un contexto cotidiano, en un contexto muy de la vida diaria del estudiantado, que es justamente lo que nos piden nuestros programas pues vigentes en la nacional preparatoria. Y a partir de esto llegar a esta conclusión, si realmente los productos tienen una composición que son específicas para hombres y otra para mujeres o realmente solamente queda en la parte de la mercadotecnia, perdón. Yo entiendo, por ejemplo, que si hay una crema a lo mejor para piel grasa o para piel, digamos, seca, pero con este tipo de cuestiones para decir, este es de hombre y este es de mujer, y si me da o si nos arroja un valor de pH similar, una solubilidad similar, pues bueno, eso ya me lleva a contemplar otras cuestiones más. Entonces aquí lo que se fomenta pues son los trabajos prácticos experimentales porque ya no son de receta. Aquí el estudiantado tiene que decir, voy a ocupar tanta cantidad de esto, voy a adicionar estos reactivos para que haya una reacción, voy a escoger este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque nuestros programas también nos exigen esa parte. Esta cuestión de decir, sí están bien las prácticas de laboratorio tipo receta, pero no es todo. O sea, también tenemos que ir más allá. También nos da el uso de la química para tener una postura crítica y científica y pues bueno, después de que se llegue a la conclusión, pues hacer el rediseño de un empaque o de la estrategia de mercadotecnia con perspectiva de género, pero ya con toda la información química. Entonces, esto nos lleva no a formar químicas y químicos en el bachillerato. Ese no es el objetivo. El objetivo aquí con esto es esta parte de una comunicación científica y también de oigan, la química sí sirve, o sea, no solamente es una materia que se tiene que pasar para que yo obtenga el certificado de bachillerato, no, sino realmente sirve para poder intervenir y representar en mi entorno. Cabe destacar que esta es una propuesta, se va a implementar en el siguiente ciclo escolar que prácticamente ya está por empezar, pero en este ciclo escolar se hizo el diseño, se hizo como prácticamente todo el hilo conductor para poder implementarlo y pues bueno, ya la siguiente edición del conversatorio, pues esperemos mostrar qué se obtuvo, qué resultados, y pues bueno, a partir de aquí, ¿qué más puede seguir para amalgamar más que traslapar la perspectiva de género con esta parte de la química? Pues muchísimas gracias por su atención. Excelente tarde. Muchas gracias y es muy relevante eh, seguir enfatizando el papel que tiene la inclusión en materia de género para que podamos seguir generando no solo un piso parejo para todas, para todas las personas, sino seguir resarciendo esos espacios que no habían sido ocupados por mujeres también, para hacer un mundo más inclusivo que vaya con la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, maestro. Continuamos con Miguel López Paleta, Rosario Raquel Viciego Sánchez, Paula Susana Larios Jurado y Marta Corona Tinoco con la presentación Coloquio Estudiantil de Mujeres en la Biología. Adelante, maestro, el espacio es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenos días todavía. Buenos días a todos. Voy a presentar, dejen nada más lanzo la presentación. Pero creo que no me deja, pero déjeme ver. Un Bueno, pero segundo, igual puede profesor. irlo. Sí tiene los permisos de coanfitrión. A ver, déjame lo intento de nuevo. Sí, ya me dejó. Muchas gracias. Sí. Ahí está. Creo que ya se ve, ¿verdad?
Es correcto, profesor. Muchas gracias. Bueno, como decía el maestro Antonio, vamos a presentar el trabajo titulado Coloquio Estudiantil de Mujeres en la Biología. Les agradezco a todos por su asistencia y su participación en esta mesa y estamos al pendiente también de sus dudas y comentarios para mejorar esta actividad. Nosotros partimos de un área en particular que es la historia de la ciencia. La historia de la ciencia ha servido como un espacio de reflexión y de visibilización de distintos aspectos de la investigación científica que no siempre son los que nosotros como docentes o como incluso estudiantes o profesionales de las ciencias naturales estamos cercanos a ellos, ¿no? Y, y en particular, a finales del siglo XX hubo una serie de recuperaciones de las biografías de mujeres en distintas áreas del conocimiento, donde se enfatizaban sus contribuciones, sus aportaciones a las ciencias naturales de distintos tipos, pero en particular podríamos decir que estas aportaciones no solo fueron a nivel teórico, a nivel de ideas sobre los distintos fenómenos que estudian las ciencias, sino también aportaciones prácticas, también tuvieron un papel en particular en los laboratorios, en los grupos de trabajo, a menudo fueron ignorados durante mucho tiempo por un tipo de historiografía más tradicional, digamos, de la ciencia, donde el papel de la mujer pues quedaba relegado, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Em, entonces, la investigación histórica nos permite, desde el siglo XX, nos empieza a permitir analizar y contextualizar el papel de las mujeres en la ciencia y también, pues, entender un poco de cómo fueron invisibilizadas en las disciplinas de las ciencias naturales y experimentales. A pesar de que esto ha sucedido en la historia de la ciencia desde ya hace varias décadas, esta es una información que no siempre permea a otras áreas de la cultura. Y aquí poníamos un ejemplo de un estudio que en 2014 en los países europeos, el 25% de los encuestados no fueron capaces de nombrar a una sola mujer científica. Estamos hablando de un cuarto de la muestra, ¿no? De la muestra poblacional en la que se hizo este estudio. Y estamos hablando también de países europeos que a veces tendemos a suponer que son países que pues tienen una educación como más, pues que les da como más herramientas, ¿no? De conocimiento del mundo. Y aún así solo hubo un cuarto de personas que no pudieron nombrar a ninguna mujer científica en ese momento. Entonces, esto nos lleva a plantearnos preguntas también sobre la enseñanza de la ciencia, o sea, ¿cuántas mujeres científicas nosotros como docentes y como alumnos de ciencias conocemos? Y o somos capaces de reconocer sus aportes. Digo, probablemente todos reconozcamos en la biología, por ejemplo, el trabajo que hizo Rosalind Franklin, pero más allá de ella, ¿a cuántas podemos nombrar? ¿Cuántas podemos reconocer que hicieron aportes en los temas que los docentes de biología enseñamos, por ejemplo? Y de ahí nace el interés de hacer este coloquio, un coloquio que titulamos Mujeres en la Historia de la Biología, que fue dirigido a estudiantes, ¿no? Que organizados en equipo tenían que realizar y presentar un material visual digital con información acerca de una investigadora en ciencias de la vida. Esto a través del asesoramiento por parte de los profesores que permitieron integrar los equipos y definir los criterios de evaluación de los materiales que se presentaron, que deberían de tener información biográfica, de la cual hablaré en un momentito, y también por supuesto, las aportaciones a la investigación científica y al conocimiento biológico actual que hicieron esas mujeres que se presentaban, ¿no? Entonces el proceso fue muy sencillo, bueno, aquí resumido de manera sencilla en tres pasos.
hubo una invitación por parte de los profesores a distintos equipos de alumnos para participar y la definición de los personajes a investigar. Posteriormente se llevó a cabo una investigación de biográfica y de aportes de la científica que se escogió y se desarrolló el producto a presentar, que fue una presentación electrónica o una infografía, y finalmente se dio la presentación en el coloquio, ¿no? Principalmente participaron alumnos de quinto año y se hizo en justo frente a otros alumnos de quinto año. Podemos ver aquí un poco del proceso de evaluación formativa, digamos, que tuvo esta actividad. Es una actividad que no fue estrictamente dentro de la clase, pero que se planteó como una actividad un poco extracurricular para que se complementara la clase. Ahorita hablaré un poco también de ello. Esta es una lista de cotejo para una presentación electrónica que utilizamos. Creo que aquí lo que vale la pena destacar es que, por supuesto, además de lo importante que todos los docentes queremos siempre enfatizarle a nuestros alumnos de utilizar fuentes adecuadas, de que de que sea visualmente atractiva y esté bien organizada, también se buscaba que se mencionaran tanto contribuciones científicas como también los posibles obstáculos que hubieran presentado estas investigadoras en su actuar, digamos, en general, en su desarrollo, digamos, profesional, ¿no? Que es algo que también a veces se nos pasa por alto a los profesores y profesionales de las ciencias, ¿no? Que las mujeres también enfrentan una serie de obstáculos que no son los mismos que tenemos los hombres, ¿no? Y que de hecho seguramente son más, y lo han dicho varias historiadoras al respecto, ¿no? Les muestro un poco de la diversidad de productos realizados, que además destacamos que fueron científicas tanto mexicanas como extranjeras o como de todo el mundo, principalmente por supuesto de Europa y de Estados Unidos, pero que nos muestran cómo ellas influyeron en trabajo teórico y práctico en las ciencias de la vida, cada una de ellas con sus distintos contextos o proveniendo de distintos contextos personales y con impactos también distintos en la investigación, algunas más como en la parte de la publicación de libros, manuales generales, unas más como en el conocimiento digamos, de plantas o de animales, y otras en áreas también de lo que se volvería después la biología molecular, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy satisfactorio ver la cantidad la diversidad de enfoques que se escogieron. Aquí vemos algunas de las imágenes del coloquio. Se presentaron al final 17 trabajos que les decía yo, fueron presentados ante pares, ante otros alumnos de quinto año, y incluyeron también áreas como la biología celular y molecular, virología, botánica, paleontología, biología evolutiva. Hubo personajes que a lo mejor no conocíamos tanto, ni siquiera los profesores, que también nos llamó la atención esto, ¿no? Lo bonito de darle esta apertura a los alumnos es que ellos también buscan personajes que son poco conocidos. Y cierro entonces diciendo un poco de los logros que tuvimos, ¿no? El primero es la visibilidad. El alumnado fue capaz de identificar los aportes de distintas científicas mujeres al conocimiento en las llamadas ciencias de la vida. También hay una invitación a la reflexión, ¿no? Que el alumnado reflexione sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse dentro de una carrera científica y cómo esos obstáculos, pues si bien en este enfoque del coloquio, pues pudieron ser obstáculos que muchos decían, bueno, pues es una cuestión de hace muchas décadas, del machismo que era más notorio hace muchas décadas, también se puede plantear en el presente, ¿no? Y para allá creo que un poquito quisiéramos en futuras realizaciones de estos ejercicios también llevarlo, ¿no? Hay también una complementariedad, porque la actividad permitió complementar las asignaturas de biología con perspectiva de género y, por supuesto, decía yo, hay un aprendizaje tanto de profesorado como alumnado que reconocemos esta importancia de las mujeres y también a personajes que no son conocidos y que, digámoslo abiertamente, no aparecen en nuestros libros de texto muchas veces, ¿no? Entonces les agradecemos mucho su atención y dejamos de compartir. Muchas gracias. Creo que es un trabajo
bastante nutrido, sobre todo porque sigue un proceso de investigación y de un producto terminado que se visualiza no tan solo para el grupo, sino como para algo más amplio, para un sector más amplio, y como bien lo menciona el maestro, visibilidad, reflexión y sobre todo yo diría también un aprendizaje horizontal, ¿no? Porque justo la asignatura de biología, perdón, puede dar la posibilidad de que se haga este enlace transversal con otras asignaturas, pero también con las reflexiones de las mujeres están presentes en estos espacios desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, maestro Miguel. Vamos a dar paso a nuestra siguiente presentación de la maestra Laura Pablo Hernández. Está intitulada su Gracias, actividad buenos días. de presentación. Cuando quieras, cocodrilo, adelante, maestra, el espacio es suyo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias al apoyo técnico, porque eso de estar transmitiendo en vivo tenía problemas. Y bueno, yo lo que les quiero compartir es este trabajo que realicé con mis alumnos. El título se llama Cuando quieras, cocodrilo, y espero que al finalizar ustedes vean por qué titulé así. La que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo de esta actividad que realicé con los alumnos de la Prepa 4 fue para promover lo que es la tolerancia, la empatía, la bondad, la solidaridad y la generosidad. Esto por medio de un cortometraje. Creo que son aspectos que los alumnos los hemos trabajado, como aquí alguien comentó, a veces no venían en nuestros planes y programas de estudios, pero la Nacional Preparatoria se ha enfocado en que los trabajemos porque es parte de vivir en una atmósfera de respeto. Y creo que una parte que a mí me gusta trabajar con los alumnos es esta, pero también siempre les digo la generosidad, porque debemos de ser generosos con el otro, apoyar siempre a nuestro par, a nuestro compañero, a quien nosotros deseamos. Entonces creo que esta es una parte que a mí me gustó trabajar y lo hice por medio de cortometrajes. La que sigue, por favor. Y bueno, esta actividad es parte de un taller que se realizó en el plantel 4, que fue el cine debate. Yo lo titulé La vida empieza en los cortometrajes. ¿Por qué? Porque el trabajar cortometrajes, por esa brevedad que tienen estos, por esa historia que ellos muestran y que nos ayudan en unos cuantos minutos a que el alumno reflexione. Ese era mi interés en trabajar los cortometrajes con los alumnos. Aunque en un inicio se nos pidió que fuera una película, yo a la hora de estar revisando material, me gustó esa brevedad que dan estos. En 3, 4, 5 minutos podemos tener una historia y que de verdad hace que el alumno tenga ese pensamiento crítico y esas habilidades socioemocionales, algo que siempre debemos de estar trabajando con los jóvenes. Entonces, para mí, el buscar los cortometrajes, el buscarlos desde la perspectiva de género, y no solamente dentro de esta, sino que revisáramos los problemas que hay en el ciberespacio, el bullying que puede haber tanto en la red como en lo físico, y me llegó y de esta manera llegué a este cortometraje. Y esa es la actividad que les quiero compartir que trabajé con los jóvenes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué el cortometraje? Como les digo, es una brevedad que nos da muchas cosas. Pero además, este cortometraje muestra este uso de las redes sociales y las plataformas digitales. Eso más bien me dio la oportunidad de trabajar muchos aspectos, de ver esta dinámica familiar, porque ahora los jóvenes pues están en contacto con los papás por el WhatsApp, les piden la ubicación, les mandan mensajes, hay grupos familiares, grupos de hermanos, como estas plataformas digitales nos han ayudado a estar conectados, también a estar desconectados. Entonces, este cortometraje nos abrió para reflexionar sobre los vínculos afectivos en la era de la tecnología, sobre todo nuestros alumnos. A nosotros que somos migrantes, pues bueno, hemos aprendido, estamos aprendiendo, ahora ya nos toca la IA generativa y
seguimos viendo todas esas bondades. Ellos, nuestros adolescentes que están en estos momentos en nuestras aulas y que van a estar en nuestras aulas, pues ya viven esa tecnología. Entonces, este cortometraje muestra esa parte que creo que nos ayuda a trabajar esos aspectos socioemocionales con los jóvenes. La que sigue, por favor. El cortometraje se llama Cocodrilo, es del 2019, está dirigido por Jorge Judice y lo sorprendente es que dura 4 minutos 53 segundos. Ustedes pueden decir cuál es la relevancia. Bueno, pues porque de verdad es un cortometraje breve con toda una historia completa. Muestra, la que sigue, por favor. Dice que es una historia, la historia sigue a Alicia, una madre que establece una conexión emocional con su hijo Víctor mediante un canal de YouTube. El cortometraje sirvió como puente para temas como la perspectiva de género y para las habilidades para la vida. No les quiero comentar mucho del cortometraje, ojalá que tengan la oportunidad de verlo. Ahorita al terminar mi participación les coloco el enlace para que ustedes puedan verlo y que vean que es un cortometraje que nos puede ayudar para muchos aspectos de género, para la vida, para cuando somos tutores, para cuando a veces queremos tener un momento de trabajo no tan fuerte con los jóvenes y podemos compartir este video y ver muchos aspectos y que a ellos de verdad les llega la historia que se narra en 4 minutos 53 segundos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál fue el enfoque del taller? Bueno, mi enfoque fue humanista. Lo que a mí me interesaba en este cine debate era establecer un diálogo respetuoso, precisamente lo que les comentaba al inicio de la plática, ser empáticos, tolerantes, generosos. Siempre les digo a mis alumnos, seamos generosos con el otro, escuchemos al otro para poder darle una opinión, un consejo. Trabajar la identidad, la vida cotidiana, los vínculos afectivos, porque de eso trata realmente el cortometraje. Y bueno, desde un marco interdisciplinario, porque bueno, pues nos reuníamos en un aula LACE. El taller se impartió los días jueves del mes de febrero, fueron 4 cortometrajes, 4 sesiones, y nos permitió, como les digo, crear un ambiente de diálogo respetuoso. Busqué los cortometrajes, pues que les tuviera algo que a los jóvenes les llamara la atención. ¿Por qué decidí compartirles el trabajo de Cocodrilo? Porque a los alumnos les encantó. Cuando terminamos de verlo, se quedaron callados, como que trataban de digerir qué había pasado en esos 4 minutos, casi 5, con respecto a la historia que nos narra. Eso me gustó mucho porque sin que yo les dijera quién quiere participar, todos alzaron la mano. Todos querían decir algo de lo que les había movido el cortometraje. La que sigue, por favor. Siempre tenía yo preguntas detonadoras, siempre en todas las 4 sesiones. Aquí solamente les comparto algunas de las varias que hice, pero yo las llevaba como de respaldo, porque en este cortometraje, por lo menos en este, los alumnos quisieron compartir muchas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas, ya después de que los dejé participar, era: ¿por qué crees que Alicia sigue el canal de Cocodrilo? ¿Qué busca en esa conexión virtual? ¿Cómo cambia la experiencia de Alicia? Y además, algo importante, ellos me empezaron a comentar aspectos que yo no había visto del cortometraje. Ellos fueron muy observadores, hablaron de la figura del papá, hablaron de por qué había partes del cortometraje que se veían de diferente manera, y creo que eso habla mucho de que los jóvenes les movió el cortometraje y les gustó. Y percibieron a lo mejor otras cosas, que eso es lo interesante. Compartieron eso, por eso les decía, yo son generosos porque eran cosas que yo no había visto. Entonces yo también aprendí mucho de la proyección del cortometraje y cómo ellos fueron integrando para su vida. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál fue el impacto en el alumnado? Pues bueno, fue que expresaron sus ideas, sus emociones. Les digo que en una primera instancia se quedaron callados, de repente empezaron a alzar la mano todos, hasta el que no hablaba, y empezaron a decir si les había gustado, qué les llamaba la atención. Me comentaron la parte del papá que aparece ahí y todo. Entonces creo que eso fue motivarlos, provocarlos de una manera académica a que hablaran de este tema
muy importante, muy bonito cómo lo trata el autor y todo. Hicieron una conexión emocional, eso me gustó. Y empezamos a hablar no solamente de perspectiva de género, sino de cómo es el diálogo con los padres y otros muchos más valores que nos puede dar el trabajo de este cortometraje. La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusión, es una experiencia maravillosa, fue un aprendizaje significativo, no solamente para los alumnos, para mí también lo fue, por las cosas que los alumnos me hicieron notar, que yo no había visto en una primera instancia. Yo creo que siempre aprendemos todo de todos. Promoví esa enseñanza integral que trasciende el aula, porque esperaban el jueves para las sesiones del taller, porque les gustaban los cortometrajes que yo les compartía. Bueno, hicimos una formación humana y transformadora, que creo que ese fue el eje cuando estuve seleccionando los cortometrajes. La que sigue, por favor. Esta es la publicación que se hizo en Epicentro, ahí ustedes la pueden consultar, es en el número de enero-febrero, y ahí viene la lista de todos los cortometrajes que utilicé, y pues es una oportunidad también de compartirles esto. La que sigue, por favor. Y pues muchísimas gracias y espero que cuando vean el cortometraje que ahorita se los comparto, porque entiendan y vean por qué es Cuando quieras, cocodrilo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura Pablo. Sin duda, el uso del cortometraje como una herramienta es muy, muy importante y sobre todo que detone en nuestro alumnado cierta conciencia, a la par que, claro, nos ayude a desarrollar nuestros contenidos de clase. Eso es sumamente importante y sin duda en esta película se notará, ya nos faltará verla. Muchas gracias, Sí, pero maestro, ya dejamos. se los compartí. Es Ujú. un cortometraje de 4 minutos 53 segundos para que ustedes lo vean. No les quise hablar de mucho, porque precisamente que ustedes vean que ese cortometraje lo van a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos el cortometraje. Y pues bueno, si se van dando cuenta, ya nada más nos falta una participación en la mesa para comenzar con nuestra charla, pero es importante ver que comenzamos a conjuntar no solo el área 2 sino el área 3, ¿no? Y que hay una propuesta que está tratando de involucrar a todos nuestros y nuestras alumnas y alumnos en esta dinámica de reflexionar en torno a las mujeres en el laboratorio, las mujeres, el papel de la mujer también eh, en la biología, en el área de STEAM en general y por supuesto también el manejo del cuidado, el cuidado que nos involucra como hombres, tanto mujeres como hombres, que es muy, muy, muy importante estar pensando nuestro autocuidado. Vamos a pasar con la última participación del maestro Elías Joel Ramírez Martínez, Arcelia Moreno Agraz y Noemí González Díaz Barriga con la plática de los roles y estereotipos de género, además del lenguaje inclusivo y no sexista, propuesta de trabajo interdisciplinario, otro aspecto fundamental, la interdisciplina. Muchas gracias. Adelante, maestro Elías, el espacio es suyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todas, todos y todes. Pues bueno, vengo a presentarles un trabajo que hicimos de manera interdisciplinar. Tiene mucho que ver eh, con la conferencia magistral que tuvimos por la mañana. Y bueno, y nosotros agregamos asimismo también el lenguaje inclusivo y no sexista, que de igual forma creo que tiene mucho que ver. Bueno, eh, vamos a ver a que vaya avanzando esto. Ahí está. Bueno, aunque ahorita estamos incluyendo los nombres de 3 compañeros, realmente este es un trabajo que tiene más compañeros de otras asignaturas, de geografía, de educación física también por ahí,
que no están incluidos aquí, pero también queremos hacerle ese reconocimiento al trabajo que han venido haciendo. Pues bueno, propiamente queremos mostrar lo que venimos haciendo. Si bien es cierto que ponemos ahí definición, creo que son actividades y definiciones que se han estado trabajando a lo largo del coloquio. No vamos a ahondar mucho en ello, sino propiamente en la experiencia, pero sí también como para recordar pues, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de los estereotipos de género, pues bueno, pues propiamente es aquello que nos impone culturalmente nuestra sociedad, ¿sí? Y que determina lo que es lo masculino y lo femenino. Simplemente como ejemplo, pues es el determinar a lo mejor un color para hombres y un color para mujeres. Es muy común en los baby showers, que incluso hasta avientan algún cohete y por ahí sale un polvo de color para definir el sexo del niño, ¿no? Y desde ahí ya estamos reproduciendo un estereotipo. En el caso de los roles, pues sabemos que son las conductas y normas que socialmente nos va definiendo también nuestra sociedad. Y bueno, ahorita no voy a poner un ejemplo hasta la siguiente diapositiva, pero lo importante aquí es que el perpetuar estos estereotipos y roles también es una forma de perpetuar desigualdades, como ya lo vimos en la presentación de la doctora Celia por la mañana. Bien, algunos de estos roles, ¿sí? Pues pudieran ser que el hombre es fuerte, que es el proveedor económico de la familia, que es el que está en lo público, la mujer es la que está en lo privado, como cuidadora del hogar, y que bueno, pues esto impacta realmente en las oportunidades y en la igualdad que pudiéramos tener como seres humanos en nuestra sociedad. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues bueno, le apostamos un poquito a la cotidianidad, no generamos ningún evento, ninguna actividad, pero sí le apostamos a la continuidad. Les comento que también esto surge del trabajo de investigación que se realizó con respecto a la preocupación que tenemos sobre la violencia por razones de género. Y bueno, como parte de esta investigación, tratamos de ver la subjetividad del profesorado y sabemos que esa subjetividad pues suele influir propiamente en nuestra labor docente. En ese sentido, una de las categorías de análisis fueron los estereotipos y los roles de género. Y bueno, tratamos, como lo mencionamos hace un ratito, de incidir en la cotidianidad y propiamente en el trabajo o los lineamientos que ponemos con el alumnado. Y entonces, desde el principio se le hizo saber al alumnado en nuestros cursos de educación física, desde primero hasta cuarto año, porque hay una maestra que está en iniciación universitaria y tiene educación física de 1, 2, 3, y en prepa 8 que tenemos cuarto y quinto año. También esto se trabajó en las materias de derecho y de problemas socioeconómicos de México. Entonces, bueno, lo que se buscaba era, primero que nada, no manifestar expectativas desde nuestra posición como docente de resultados esperados, que esto es muy común, sobre todo pensando en que un género es más capaz para algunas actividades que otras. Promover la participación igualitaria, ¿sí? Promover la interacción social respetuosa e igualitaria y tratar de resolver conflictos a partir de la promoción de la escucha activa y generación de acuerdos. Sobre eso se trató de incidir a lo largo del curso y se incluyó como parte de nuestros lineamientos. Eh, eh, pues bueno, propiamente lo mencioné hace un ratito, la actitud de nosotros creo que era lo más importante hacia estas situaciones y el cómo los fuimos manejando a lo largo del curso, ¿no? En el caso del lenguaje inclusivo y no sexista, hubo la intención de utilizarlo, tanto de manera verbal como de manera escrita, ¿sí? La intención era evitar el lenguaje que reprodujera la dominación masculina, ¿sí? En este caso estaríamos hablando del lenguaje no sexista, ¿no? Entonces, esto se utilizó también en documentos que nosotros trabajamos con el alumnado, buscando también utilizar este lenguaje no sexista. Eh, Se usaron términos, evitar el genérico masculino,
utilizar expresiones como personas, estudiantes, alumnado, grupo de jóvenes, el uso de la E, el uso de la X, ¿no? Tanto en el lenguaje escrito como en el hablado. Y bueno, sí me gustaría compartir algunas experiencias que tuvimos. Realmente hubo una respuesta positiva de parte del alumnado. Sí hubo respeto, sobre todo en las clases, entre ellos. Sin embargo, sí se manifestaron algunas agresiones físicas, sobre todo en clase de educación física, que afortunadamente se lograron eh, resolver con la escucha activa entre el alumnado. Eh, eh, la diversidad sexogenérica se mostró agradecida ante este tipo de acción de lenguaje inclusivo, ¿sí? Y también tuvimos una situación que notamos de burla cuando se usaba el todas, todos, todes, o de incluso comentarios en corto entre el alumnado, ¿sí? Haciendo notar que obviamente había personas del grupo del alumnado que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Sabemos que falta mucho trabajo de concientización. Creo que el que nosotros estemos aquí presentes es parte de ello, pero la comunidad, nuestra comunidad preparatoriana en general, me parece que todavía requiere todavía de mucho trabajo, ¿no? De antemano les agradezco mucho la escucha y también muchas gracias a todos los compañeros, compañeras y compañeras que están detrás de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Elías Joel. Sin duda, son reflexiones que se necesitan hacer en nuestra cotidianidad y recordar algo que nos decía por ahí, por ejemplo, Pierre Bourdieu, que finalmente yo trataré de evitar tener ciertos sesgos sobre muchísimas cosas que pasan a mi alrededor, pero en ocasiones también hay toda una carga valorativa que está de fondo y que siempre va a estar presente. Entonces, es ese juego cultural, social, institucional y también esa otra carga que viene del orden biológico, que se vuelve cultural y juega un papel conflictivo. Les voy a leer algunos comentarios que amablemente nos han colocado nuestras y nuestros compañeros antes de comenzar esta conversación, en lo que nuestras y nuestros compañeros participantes encienden sus cámaras para poder hacer este trabajo ágil de conversación. Entonces, voy leyendo algunos de los comentarios que hacía. Por ejemplo, Karina Capello decía, gracias al maestro Miguel por explicar las distintas esferas del autocuidado del ser humano para tener una armonía y salud física y mental dentro y fuera del aula. Rosario Raquel Visiego, excelente para la ponencia uno, excelente presentación, profesor Maldonado. Sí que es importante el autocuidado para estar bien con todos. Gracias. Para la ponencia 2 nos comenta Karina Capello, igual gracias por compartir, maestro, sobre la forma en cómo promueve en los y las estudiantes por medio del conversatorio el incorporar a las alumnas en otras carreras con enfoque de ingeniería o las ciencias. Para la ponencia 3, Rosario Visiego dice los trabajos de los alumnos, así como sus presentaciones fueron muy interesantes. Para la 4, excelente presentación, maestro Miguel, felicidades. Felicidades al profesor Miguel y profesora Raquel, Paula y Marta. Un evento que debe seguir reproduciendo, que debe seguirse reproduciendo. ¿Han considerado, la pregunta va para ustedes, la posibilidad de integrar a otras asignaturas en su organización? Quizá si gustan compartir con nosotros su respuesta. Sí, claro. Sí, se ha considerado integrar a otras áreas de las ciencias naturales, pero también por ahí, bueno, la maestra Marta igual ahorita nos dice un poco, pero sí se ha también considerado otras áreas, ¿no? Porque, bueno, también las ciencias sociales, las humanidades tienen problemáticas similares en cuanto al papel de las mujeres. Entonces sería muy bueno
que cada uno desde nuestros propios colegios, ¿no? Hiciera una reflexión similar. Yo creo que se pueden encontrar bastantes coincidencias. Maestra Marta, no sé si quería decir algo. Ujú. Muchas gracias. Sí, en plantel 8 se están incorporando profesores de educación física, de biología y de química, y en el plantel 5 profesores de ciencias sociales y de matemáticas e informática. Muy bien, muchas gracias. Creo que es importante la interdisciplinariedad. Creo que es un aspecto que en la ciencia en general está impactándonos bastante en el siglo XXI y que debemos promover desde estos espacios formativos en el bachillerato. Muy bien, prosigo con algunos comentarios más sobre la participación de la mesa, de la ponencia 5 de la plática. Felicidades, doctora Laura. Ojalá nos pueda compartir el enlace. Ya no lo compartió. Me gustó mucho la idea de reproducirlo, nos dice Elías Joel. Maestra Pablo, es una idea muy original trabajar cortometraje, excelente trabajo, nos dice Raquel Viciego. Patricia Flores Hernández de ETE dice felicidades, doctora Laura, muy interesante su propuesta. Generalmente las actividades de cine debate les agrada al alumnado y se toman en espacios reflexivos y de aprendizaje. Verónica, felicidades. Doctora Laura, excelente presentación. Gloria Patricia Patlani Huerta, excelente maestra Pablo, gracias por compartir y pues también al maestro Elías. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra jornada de conversación y quisiera comenzar esto haciendo unas preguntas guía que esperaría yo que dieran ustedes de forma abierta respuesta. Lo primero que yo les preguntaría es, desde su experiencia, ¿cómo se manifiestan los estereotipos de género en el ámbito del cuidado, la ciencia, el lenguaje o la práctica educativa? ¿Y qué estrategias han encontrado para enfrentarlos? Sobre todo porque nosotros en nuestro trabajo docente hemos, sin duda, encontrado ciertos sesgos, ciertas resistencias, ya sea también para el modelo STEM o el laboratorio de estereotipos y al lenguaje inclusivo. Adelante, el espacio es suyo con esta primera pregunta. Bien, pues en el caso del aula, del trabajo diario, pues se promueve la equidad de género a través de las actividades donde todas, todos y todes pueden realmente aportar desde sus conocimientos. Se respeta completamente la particularidad de cada una de las personas. Y bueno, desde el punto de vista biológico, en la bioética hay una corriente que se llama biocentrismo y me refiero a la corriente reciente de biocentrismo, no a la tradicional que es antiaborto, sino a la reciente, donde cualquier forma de vida se respeta por su propia presencia. Entonces, en el caso de biología en particular, creo que esa parte nos ayuda mucho la materia porque respetamos las formas de pensamiento, la historia cultural que tiene cada una de las personas integrantes. Y bueno, en mi caso, ha favorecido que algunos equipos sean liderados por mujeres, por personas no binarias también, y realmente generamos un aula segura porque todos se expresan, todos aportamos y ha sido enriquecedor esta parte de trabajar desde el respeto a las, yo no diría las diferencias, sino a las particularidades de cada persona. Gracias. Muy bien, maestra Marta, adelante, el espacio es suyo para el diálogo. Adelante, maestro Fernández. Hola, ¿qué tal? Yo agregaría lo que acaba de mencionar la maestra Marta, que de manera muy atinada hace mención, a la expectativa que también nosotros generemos y obviamente también hacia nuestras propias actitudes y pensamientos, ¿no? Hace ratito lo mencionábamos, como parte de nuestra experiencia, es esa expectativa que generamos hacia el alumnado en cuanto a su rendimiento dentro de las asignaturas, ¿no? Entonces,
no limitarlos, no pensar que por tener un género u otro va a tener mayor o menor rendimiento. Y asimismo también yo reiteraría el respeto hacia el pensamiento que tiene o no el alumnado, ¿no? Poder estar a favor o en contra. Hace rato se mencionaba que la cuestión del lenguaje inclusivo pues es una posición política y el que esté o no esté de acuerdo, el respetarlo también me parece muy necesario, ¿no? Como para mantener ese ambiente de cordialidad y de respeto durante nuestras sesiones de clase. Es lo que pudiera aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, maestro Jonás. Sí, sobre esto, ¿no? Les comparto yo un poco la experiencia que tuve en esta sesión que les comento del SADIR de hace un año, en donde nos comunicaban, ¿no? La urgencia o la preocupación institucional por aumentar la paridad en cuestiones de las poblaciones de las carreras de área STEM. Y discutiendo, se generó una discusión, también un pequeño conversatorio, en donde se nos preguntaba a las y los docentes que estábamos presentes cuál era nuestra experiencia, ¿no? Porque creíamos que las carreras de esta área eran no tan elegidas por personas de género que no fuera el masculino. Y comentaba un maestro que él hizo esta pregunta a sus estudiantes y la respuesta fue que la mayoría de las chicas que estaban presentes en su clase dijeron que se sentían más, más involucradas, más identificadas con carreras que no fueran específicamente de ciencias exactas, como las llamaban en algún momento, ¿no? Sino más ciencias que tuvieran que ver con la vida, como ciencias naturales. Entonces, yo creo que esto es una parte, ¿no? De donde el género influye en cuál es la concepción que tienen las personas acerca de cuáles son las labores que son propias de uno u otro género. Entonces, es una disyuntiva, ¿no? Sobre qué es a lo que me tengo que dedicar, pues a lo que es históricamente aceptado hacia mi género, o es lo que se me ha inculcado, ¿no? Entonces, una parte sobre esto que yo abordo en el conversatorio es el historial que yo creo con mis estudiantes, hablándoles de mi vida personal en términos de que yo abordo labores de todo tipo, no simplemente porque, como decían hace rato, en términos de autocuidado, es una labor que necesita ser realizada por cada persona. Entonces, en el momento en el que identifican que el maestro se encarga de las labores domésticas, él está al pendiente de cuál es el estado de sus finanzas, de su vida, de su comida, ¿no? De las labores de limpieza, empiezan a generar como un antecedente de que las labores no están únicamente dedicadas, este tipo de labores no están únicamente dedicadas a un género. Y cuando llego a este conversatorio es el momento en el que yo les digo, ustedes tienen que ya más o menos estar familiarizados con el hecho de que yo les he expresado que son sencillamente cuestiones que son de su seguridad propia, ¿no? De su salud propia, más que de una cuestión de género. Entonces, si ustedes empiezan a intentar ver todas las cosas sin un prejuicio, entonces ustedes van a dejar de identificar unas cosas, unas ciencias como las ciencias naturales con un género, las ciencias exactas con otro género, y entonces vamos a hablar de una colaboración académica de personas, ¿no? Ya no de personas de un género en específico, y desde el respeto y desde valorar todos los comentarios y todas las ideas. Ese sería mi comentario. Muy interesante y sobre todo nada más una acotación, pues finalmente Aristóteles se refería que el ser humano es el son politicón, ¿no? Entonces, finalmente todos nos identificamos como animales políticos y parte de nuestro hacer cotidiano, lo quieramos o no, va a estar ligado a una práctica que va muy de la mano de esta frase. Y finalmente a los aspectos socioculturales que van a reflejar de forma muy sutil que la ciencia sí tiene un sesgo, ¿no? Y eso en ciencias sociales se ha mencionado desde el siglo XX, principalmente escuelas críticas. Pero vamos con, no sé si alguien más quisiera abonar a esta pregunta que habíamos hecho, si no, pasaríamos a la siguiente.
Muy bien, vamos a pasar a otra, quizá a lo que nos Maestro planteaba. Antonio, había alzado la mano el maestro Alan. Perdón, perdón, adelante, maestro Alan. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Pues básicamente abonando con respecto a estas cuestiones de qué estereotipos, al menos ahorita me voy a centrar en la parte científica, pues hay muchos. En particular, voy a hablar de la química. Yo soy QFB y al menos en la Facultad de Química se ofertan ya ahora 6 licenciaturas, pero son muy marcadas, por ejemplo, que QFB y QA prácticamente está, la gran mayoría de la matrícula es por mujeres. Por el caso contrario, ingeniería química en materiales o ingeniería química metalúrgica, pues está más, la matrícula es más tendiente hacia la parte masculina. A este respecto, pues lo que se dice entre broma y broma en la facultad cuando uno ingresa, dice, no, pues es que QA y QFB es mucho como de experimentar, es como si estuvieran, pues casi cocinando, ¿no? Entonces, por eso allá se van más las mujeres. Y en la parte de las ingenierías, pues bueno, son esos procesos donde uno tiene que ser el jefe o algo, o ver el reactor que no explote o cuestiones así, por eso es más para hombres. Entonces, esto les estoy hablando del 2000, bueno, sí, ya tiene bastante tiempo, del 2006, cuando yo ingresé a la Facultad de Química, y en 2006 se estaba hablando de ese tipo de chistes, ¿no? Que siempre dicen, ah, es que es un chiste, ¿no? Y entonces eso también se reforzaba con decir, ah, pues si eres hombre y estás en QA y estás en QFB, pues prácticamente es igual a ser una persona homosexual. O por el caso contrario de las mujeres, si estaban en ingeniería química o en alguna otra ingeniería. Recientemente ahorita ya se ha estado trabajando en ello, tan es así que ya la Facultad de Química tiene pues su materia de perspectiva de género, pero sí es importante comentar que hay muchas cuestiones de estereotipos en este tipo de carreras científicas. Otra cuestión la podemos ver con los premios Nobel, ¿no? A lo largo, si hacemos un barrido histórico, pues son muy pocas las mujeres que tienen un premio Nobel. Aquí la pregunta es ¿por qué? Entonces, ahí también va, pues cargada también una cierta ideología. Esta cuestión también de cuando le decimos al estudiantado, yo hago un ejercicio con mis estudiantes, la primera clase, que dibújenme qué es ciencia para ustedes, ¿no? Y por lo general siempre aparece un científico. Y entonces yo siempre les digo, ¿y por qué no dibujan una científica, no? ¿Por qué? Y entonces ahí es cuando vamos escuchando, no, pues es que siempre me han dicho científico, ¿no? Siempre me han dicho el investigador. Entonces por eso se quedan con esa idea. ¿Y cómo lo he tratado de sopesar? Pues básicamente centrándome a lo que es la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo se construye el conocimiento científico y dejar en claro que es una construcción humana, tanto de hombres como mujeres. Entonces, a partir de eso, pues hacemos esta cuestión de, pues justo ver la biografía de científicas, algunos ejemplos claros, o por ejemplo, hablar también de lo exitosa que fue Marie Curie, ¿no? Que prácticamente es la única mujer que tiene 2 premios Nobel, tanto en química como en física, y además su hija también tiene un premio Nobel en química. Entonces, también hablar de esos casos de éxito, a pesar de que estaba en un contexto histórico-social, pues no tan digamos, condescendiente con la mujer. Entonces, naturaleza de la ciencia es lo que he tratado de fomentar o el analizar, por ejemplo, quiénes son los que otorgan este premio Nobel, ¿no? Cómo se conforman ese comité. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el comité de premio Nobel, hace algún tiempo para química, pues estaba conformado más por hombres que por mujeres. Entonces, pues bueno, ahí ya también podemos ver posibles explicaciones. Entonces, sí es como esa relación también con las ciencias sociales. Creo que es muy importante no desligar las ciencias naturales de las ciencias sociales, pero insisto, como lo dije en la presentación ya para finalizar, es un proceso. No de la noche a la mañana vamos a tener como este cambio de decir, el día de hoy finaliza mi postura en la que pues aprendí, crecí, me educaron y ya mañana pues voy a tener el chip de adecuarme a las necesidades. No, es un proceso y por eso hablaba de que pues hagamos como un barrido histórico de cómo hemos evolucionado al menos para este tercer conversatorio desde la primera propuesta que hicimos hasta ahorita y nos vamos a dar cuenta que estamos evolucionando. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, ¿no? Y estamos en un proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Sí, gracias, maestro Alan. Sí, como mencionaba al maestro Alan y Jonás, recordándolos, a veces usualmente se dirige
a las compañeras se dirige mucho al área de cuidados, ¿no? Pero que más bien tiene que ver con una cuestión histórica, cultural creada, no necesariamente que sea que haya sido o que deba ser así, ¿no? Pero se guiaban usualmente hacia el área de cuidados. Vamos con una siguiente pregunta. ¿Qué rol juegan, en este caso, nuestras y nuestros estudiantes en la construcción de espacios más inclusivos, tanto en el aula como en las actividades que nosotros hacemos, como por ejemplo las actividades que hizo nuestro compañero Miguel con el uso de este coloquio de mujeres o en el papel de de esta actividad de cortometrajes o en el fomento de la interdisciplina? ¿Qué papel han jugado su estudiantado para ir abriendo estos espacios y hacerlos un espacio seguro? ¿Qué papel, cómo se ha desempeñado? Adelante, maestra Noemí. Gracias, buenas tardes a todos y a todas, todes. Me da gusto ver muchas caras conocidas en esta mesa. Y bueno, me gustaría platicar sobre todo de una actividad que hacíamos antes de la pandemia y después la retomamos en la pandemia en Prepa 8 antes de que cambiara de plantel. Y es que hacíamos un paseo ciclista en en la Ciudad de México, el famoso Paseo Dominical. Nos reuníamos en la estación Mixcoac y recorríamos 14 kilómetros de la ciudad. Y quiero ponerles dos ejemplos. El primer ejemplo era previo a la pandemia, llegamos a tener 140 estudiantes aproximadamente, alrededor de 12 a 14 profesores que eran parte de ese proyecto, un proyecto enfocado. Y después de la pandemia, padres de familia que se incorporaron y en su mayoría iban con las hijas, ¿no? Iniciamos ese paseo con pocos estudiantes, fuimos incrementando, pero nos empezamos a dar cuenta que empezaban a asistir mayormente hombres, y conforme fueron pasando estas actividades, se fueron incluyendo las mujeres. Eh, es un fenómeno que vemos, ¿no? Si va a ir mi hija a este paseo, eh, pues tengo que ir yo como papá, ¿no? Eh, que vaya tu hermano contigo, ¿no? Y en cambio, si iban chicos, pues normalmente los papás los dejaban aquí en el metro y les decían, bye, nos vemos aquí de regreso, y situaciones de esas que vimos de manera muy particular. El ocupar los espacios públicos, ¿no? Que es algo que también se mencionó en la conferencia de la mañana, y justo, ¿no? Cómo vamos dando paso a esa igualdad, y que andar en bicicleta, pues cualquier persona lo podría realizar, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Y por ahí comparto esto que de la maestra, el comentario de la maestra Raquel Visigo que tiene que ver con esto, ¿no? A veces en el trabajo colaborativo se ven más roles de género muy marcados. Esto significa que hace falta más trabajo de conciencia, ¿no? Porque participan más las alumnas, nos dice la maestra Raquel. Muchas gracias. Adelante, maestra Laura y maestra Marta. Bueno, sí, yo creo que el alumnado se incorpore, aprenda, yo creo que viene mucho de la formación que estamos teniendo los docentes. Yo estoy convencida en que debemos de predicar con el ejemplo. Si ellos ven esa parte de nosotros respetuoso, tolerante, generosos, yo siempre les digo, en el caso mío, imparto lengua extranjera inglés, luego se andaban riendo cuando pronunciaban a los alumnos algunas palabras, y yo siempre les digo al inicio del curso, en la medida en la que puedo, siempre se los recuerdo, les digo, recuerden ser generosos. Si le cuesta trabajo al compañerito, apóyenlo, no solo en mi materia, en todas. Entonces, eso ha dado a que el alumno esté replicando esa generosidad
esa empatía, esa tolerancia, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es que nosotros los docentes estemos involucrados en todos estos temas, cómo podemos aprender de las demás asignaturas para llevar estas ideas, estas estrategias a nuestro salón de clase. Entonces yo creo que cómo empezar, pues que el alumno vea cómo se comporta su profesor, cómo saluda, que es algo que a estas generaciones se les está olvidando mucho, saludar, el ser respetuosos, el escucharlos. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo, sobre todo para los compañeros que tienen grupos completos. En el caso de lengua extranjera y otras asignaturas, tenemos secciones. Si son el grupo de 60, pues tenemos 30, o a veces 20, a veces 10. Entonces, a lo mejor sí luego dicen, ay, es que los de idiomas, pues tienen pocos alumnos. Bueno, pues a lo mejor esa ventaja que tenemos, pues nos ayuda a estar fomentándoles, pero siempre, ¿no? Y que lo vean en el maestro, ¿no? A veces me decían, ay, sí, maestra, usted nos dice, pero fulano hasta nos alburea, ¿no? Y son cosas que los mismos alumnos te van comentando, ¿no? Entonces yo siempre les digo, bueno, pues yo por lo menos procuro predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces cuando el alumno vea esa parte de su modelo, porque seguimos siendo un modelo a seguir, siempre lo vamos a hacer, ellos lo van a replicar. Que luchamos, eso sí, yo lo he visto en mis 30 años de docencia, luchamos con la familia, porque a veces les decimos esto, me ha tocado a mí escuchar a jóvenes que me dicen, pues no, yo no voy a estudiar esa carrera porque dice mi mamá que esa carrera es para hombres. Ahí, ¿qué puedes hacer si vas con la familia? O sea, la escuela hace lo que le corresponde, el docente hace lo que le corresponde, pero sí muchas veces, créanme, en este 2025 siguen cargando con las cadenas de la familia. Sí, y lo pueden escuchar, yo que tengo alumnos que pasan de quinto a sexto, que están decidiendo el área, cuando les digo qué carrera van a seleccionar, escuchar este tipo de comentarios. Entonces, sí es una tarea que hacemos los docentes, como aquí alguien lo comentó, la maestra, la que me antecedió, pues es un gusto ver caritas siempre que estamos en los eventos, aprendiendo de todos. Yo me llevo muchas cosas de los compañeros, he utilizado y he modificado actividades de química, física, geografía, para adaptarlas con los jóvenes en idiomas. Y aquí estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que deberíamos de estar aquí, pues no sé cuántos docentes somos en los 9 planteles, ¿no? Pero los que estamos aquí, pues estamos haciendo nuestra aportación, nuestro granito de arena para los jóvenes. ¿Es complicado? Pues sí, pero pues nosotros seguimos en la lucha y vamos a seguir, yo creo que para el conversatorio 10, seguir participando y seguir aprendiendo de todos. Muchas gracias. Gracias, maestra Laura. También por aquí comento entre medio, la maestra Karina Capello dice algo que es muy cierto. Es importante la coeducación de profesores, alumnos, autoridades, padres de familia en nuestra formación de igualdad de género y difundir los valores UNAM. Adelante, maestra Marta, y posteriormente el maestro Miguel López. Sí, quiero comentar brevemente dos aspectos. A mí me ha funcionado muy bien el aprendizaje basado en servicio, que es el eje de dos proyectos Infocap que hemos desarrollado, donde se integra el estudiantado independientemente del género que ellos tengan. Han participado en actividades, desde las actividades técnicas meramente hasta digamos, la parte como de etiqueta, ¿no? Desde atender a nuestros invitados o demás. El año pasado hicimos un conversatorio presencial en la prepa, duró una semana y hubo muchos estudiantes, ellas estuvieron atendiendo y apoyando a todos, perdón, a todas las personas que nos asistieron, y yo vi que lo hicieron muy gustoso. Entonces, para mí es muy importante el aspecto de servir desde entender, apoyar las necesidades del otro. Me parece que eso es fundamental en la equidad de género, en la cultura de la paz. Y otra segunda herramienta que he usado mucho y me funciona bien en las clases son los sociodramas, donde, bueno, yo imparto biología, pero cuando vemos temas que tienen siempre un impacto social, como la biopiratería, la bioprospección, los estudiantes hacen una pequeña representación de 5 minutitos sobre un problema que yo les doy, y ahí podemos ver cómo ellos solitos hacen actividades que podrían tradicionalmente ser de un género, pero ellos las cambian.
Y también ahí he visto que esto nos promueve mucho la concientización acerca de la importancia nuevamente del respeto hacia todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en efecto, cuestiones muy generales que han estado presentes, como lo es el respeto, que es muy importante. Por ahí la maestra Zaira nos dice, siempre es importante aprender de otras asignaturas. Definitivamente comparto esa apreciación. Carolina Quirasco Mera, ujú. Voy a decir una opinión. Digamos, aquí todas las opiniones son válidas. Y que bueno, refiere a un programa y que hay dos poderosísimas palabras, por favor y gracias. Sí, definitivamente algo muy necesario. Adelante, maestro Miguel, adelante. Y yo creo que, digo, en cuanto a la pregunta, creo que sí es importante, pues el alumno es el centro, ¿no? De nuestras actividades como docentes y cualquier actividad que estemos planteando generalmente pasa por ellos, ¿no? Por pensarlos a ellos como sujetos que están en formación y que nosotros de alguna manera colaboramos o buscamos, ¿no? Que ellos tengan una perspectiva más amplia del mundo, tengan una serie de formaciones eh, tanto teóricas como prácticas, como actitudinales, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues las actividades, digo, todas las actividades que nos mostraron los compañeros profesores el día de hoy van encaminadas hacia allá y creo que tienen en cierto sentido como centro al alumno, ¿no? Creo que una de las cosas, sin embargo, que creo que sí tenemos, y creo que ya lo dijeron también ahí en el chat, y ahorita en la discusión que tenemos que poner atención es también a involucrar alumnos de, pues que son, digamos, para hablar un poco con la terminología, ¿no? Hombres cis, porque creo que es un grupo de personas que a lo mejor nos están quedando un poquito a veces rezagadas en cuanto a la participación al menos voluntaria, o al menos así es como nosotros lo hemos visto, ¿no? Muchas de las actividades que planteamos son generalmente alumnas las que participan, equipos de alumnas o equipos que en su mayoría son alumnas y a lo mejor tienen una o dos alumnos hombres. Y creo que ahí hay un punto ciego que a lo mejor está por ahí pendiente y que creo que poco a poco tenemos que irlo abordando con mayor cuidado. Hemos visto también, digo, ya a nivel como social, ¿no? Como los electores a lo mejor de partidos con ideas muy radicales de derecha, muchas veces son hombres cis, ¿no? Jóvenes además, estamos hablando de la llamada generación Z o incluso de lo que sería mi generación, ¿no? De los millennials. Entonces creo que también tenemos que ponerle atención un poco a eso, ¿no? Hacer de alguna manera actividades que también los involucren. Yo creo que también a veces muchos de los alumnos se sienten a veces como hasta atacados, ¿no? Cuando se tratan de estos temas. A lo mejor el maestro Elías que decía que hubo conflictos, nos podría decir como qué tipo de conflictos hubo, ¿no? En la clase de educación física, porque muchas veces son con alumnos hombres heterosexuales quienes se sienten ofendidos por el lenguaje inclusivo, se sienten ofendidos porque se hable de las mujeres en ciencia, sienten que se les está relegando, cuando en realidad no se están dando cuenta que esto es como una especie de respuesta a una serie de desigualdades históricas que han ocurrido en nuestras sociedades y que en realidad si ponemos tanto énfasis ahora en actividades que tienen que ver con enfocarnos en la diversidad sexogenérica, pues en realidad tiene que ver con eso, no porque los hombres cis no seamos importantes en la sociedad, sino simplemente porque pues hemos tenido privilegios que los demás grupos de personas no los han tenido, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debería de ir un poquito también nuestras actividades, tratar de involucrarlos más a ellos. Yo hay actividades que a veces trato de implementar
que muchas de ellas son opcionales, pero he visto que funciona a veces, no sé, por ejemplo, ir a una conferencia, ¿no? Y a veces, aunque los chicos estén en desacuerdo con lo que se dijo en la conferencia acerca de mujeres en la ciencia o cosas por el estilo, yo les digo, bueno, si es a la hora de clase, pues es una actividad que se tiene que hacer una reseña y decirme por qué estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dijo, o sea, pero también aprender a argumentar, ¿no? No solo dejarlo como en la parte de que es que me excluyen, no, a ver, pero dime por qué, qué es lo que te hace sentir eso. Y por ahí he tenido un par de experiencias en las que los chicos mismos se acercan a mí y me dicen, no, oiga, pero es que, no sé, la ponente está diciendo que todos los hombres son así, pero ¿qué te hace pensar eso? ¿No? O sea, por qué piensas que la ponente está atacándote a ti personalmente? Y a la hora de dialogar, a veces uno se da cuenta que los chicos pues también son seres pensantes y que también pueden aprender y cambiar un poquito esas visiones que tienen, ¿no? Creo que ante todos los medios que ahora existen, los youtubers y influencers que pueden dar mensajes que no abonan a la diversidad y no abonan a una mejor sociedad, creo que también nosotros como docentes pues tenemos una influencia en los alumnos todavía y qué bueno que así sea porque eso nos permite estar en una posición en la que podemos contribuir a que ellos cambien algunas ideas que quizá no son adecuadas, ¿no? O que no promueven el respeto hacia los demás grupos de personas. Entonces, bueno, esa era mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que hasta el momento hemos visto dos dimensiones. La dimensión de la vida cotidiana, que es lo que está circundante a nuestra realidad, a nuestro entorno, y el otro nivel en materia de política pública, que va hacia las instituciones y hacia cómo estos programas, estas visiones institucionales permean la vida cotidiana. Entonces, la siguiente pregunta va un poco a tratar de manifestar esta unión entre lo que es materia de política pública y lo que une esa política pública con nuestra cotidianidad. Entonces, la siguiente pregunta es, eh, y que son dos para ir cerrando ya. ¿Qué lugar ocupa la perspectiva de género en nuestro espacio de trabajo, en nuestra aula, laboratorios y fuera de este espacio entre nosotros como profesores? ¿Qué resistencias o avances han identificado? Y a la luz del tiempo, ¿cómo, cómo ustedes podrían proponer cómo se podrían construir prácticas educativas que no solo visibilicen a las mujeres y disidencias, sino que transformen las relaciones de poder y los roles asignados tradicionalmente? Justo creo que iba un poco a lo que el maestro Miguel dice, vamos todos, ¿no? Todos, y que va unido a estos objetivos del desarrollo sostenible, todos vamos. Si alguien no avanza, no es posible a seguir haciendo cambios. Miren, aquí nuestra compañera Marta Sánchez nos comparte la liga de asistencia y para que ustedes puedan hacer lo propio. Adelante, compañeras y compañeros, damos unos 5 minutos más, quizás siendo breves, para que podamos resolver estas preguntas o una de las preguntas. Adelante, maestro Alan, maestro Jonás, que por ahí, este, maestra Marta, Laura Pablo. Yo, me gustaría comentar algo, no para llevarme mucho tiempo, ¿no? Sino nada más así como para redondear un poco la participación. Viene centrado o el, un poquito involucrado, ¿no? Con la pregunta anterior, que es esto de los ambientes seguros. Las comunidades, yo diría científicas, porque es de lo que me siento seguro de hablar, se han visto como muy, muy restringidas, ¿no? Muy limitadas
respecto a la cantidad de ideas que se intercambian por los sesgos que tiene la ciencia en base a las personas que la desarrollan. Entonces, un poco los ambientes seguros nos llevarían a lugares donde más personas pueden tener una participación, más ideas con muchas otras perspectivas pueden ser intercambiadas, y entonces eso nos llevaría, ¿no? A crecer en el ámbito académico y muy probablemente también en el ámbito social, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Jonás. Adelante, maestros. Pues esta mesa sin duda nos permite a todos obtener nuevas herramientas para mejorar nuestra labor docente y seguir promoviendo, como dijo el maestro, aulas seguras, pero seguir promoviendo la equidad de género dentro de nuestras aulas y pues también ir trabajando en este modelo que vaya mejorando la percepción social que hay acerca de la diversidad entre las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marta. Adelante, maestros. Bueno, voy yo. Pues yo creo que el seguir preparándonos, porque ya lo vimos con la conferencia magistral, pues se puede decir que vamos en el camino. Nos falta mucho porque son muchas, es un abanico de lo que hay en perspectiva de género, pero pues aquí estamos, ¿no? Aprendiendo de las personas que han recorrido un poco más el camino, pero también aprendiendo de los colegas, ¿no? De cómo lo ven las diferentes asignaturas, ¿no? A veces uno diría, ay, es que como química, bueno, pues sí, la química también, ¿no? Que a lo mejor ha luchado mucho, ¿no? En inglés, por ejemplo, siempre se escribía como he, ¿no? Aunque fuera una mujer, ¿no? Siempre ahí sí el inglés fue más marcado, ¿no? Ahora sí ya se puede escribir she si es autora, ¿no? Pero antes, aunque fuera mujer, era he. Entonces, todo eso ha cambiado, ¿no? Esto es una revolución que nos ha cambiado a todos, que tenemos que ir aprendiendo. Yo siempre les digo a los jóvenes, pues ténganos paciencia, porque ustedes ya nacieron en este momento. Nosotros estamos en este puente y vamos a la mitad del puente. Llegan de cuenta que es un puente, esos de los que se mueve mucho y ahí vamos, ¿no? Unos más despacito, unos más avanzados, pero ahí vamos todos sus profesores, ¿no? Nos cuesta trabajo, claro. Venimos de otra educación, venimos de otra generación, ¿no? A lo mejor las generaciones jóvenes, que eso ya ha estado mucho en los planteles, mucho maestro joven, ¿no? Entonces ya no hay tanto problema, le digo, pero nosotros, pues ahí vamos. Y en esa ahí vamos, pues estamos aprendiendo para ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho que la docencia es una pasión, que si te gusta, aquí estamos, aprendiendo de todo y de todos, ¿no? Y es algo que pues vamos trabajando. Entonces siempre les digo a los niños, téngannos paciencia a todos, ahí vamos. Ustedes ya son nativos digitales, les digo a veces no tan nativos, pero ahí vamos. Y pues aquí el claro ejemplo, ¿no? Llevarnos todo, no solamente en este conversatorio, en el seminario, ¿no? Que es parte de, pues vamos aprendiendo, ¿no? Algo que alguien había comentado por ahí era que, pues no estamos todos, deberíamos de estar todos, porque todos estamos involucrados. ¿No? Entonces, yo creo que si estuviéramos involucrados toda la comunidad nacional preparatoria, pues jalaríamos parejo, ¿no? Pero bueno, con los que estamos, hacemos esta labor de difundir, como les digo, ser generosos, empáticos, tolerantes, con lo que nos compartía el maestro Joel que hacen en el plantel, la maestra Marta, el maestro Rafael, pues ahí vamos. Y ahí es como vamos jalando a los alumnos y vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros somos ese modelo para estos jóvenes que se están formando. Y en esta formación integral que es parte de la misión y visión de la Nacional Preparatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alan. Adelante. Muchas gracias. Pues concuerdo prácticamente con todas lo que ya nos comentaron. Nada más agregaría o enfatizaría esa parte, ¿no? Yo creo que primero para llegar a estas prácticas educativas que, pues bueno, muestren esa diversidad y que nos desapeguemos de lo tradicional, pues antes que nada como docente sería una formación, o sea, tener esa conceptualización de que la disciplina ya no es lo único, sino que hay otras cosas adicionales que acompañan a esa disciplina y que se interrelacione con otras asignaturas. Entonces, yo creo que ahorita, tanto en el estudiantado como en el profesorado, esta cuestión del pensamiento lineal sí es importante, pero también ya pasar hacia un pensamiento más interrelacional, ¿no? Donde vemos que una cosa se puede realimentar positivo o negativamente de otros sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como el reto, la tarea que tenemos
Pero para ello, insisto, sé que parezco disco rayado, número uno es la formación y que también no nos abrumemos, ¿no? En este sentido de decir, es que ya tengo que implementar esto, aquello, el otro, es un proceso. Y en ese proceso, cada una y cada uno de nosotros estamos parados en un momento. Entonces, no significa que si yo estoy en el momento más hacia allá o más hacia aquí, significa que esté bien o mal, no, sino es un proceso que tenemos que interiorizar y si nosotros lo asimilamos, pues posteriormente lo podríamos reflejar con el alumnado. Entonces, pues se agradece este tipo de seminarios o este tipo de materiales que tenemos también que nos oferta la universidad. Entonces, creo que estamos muy bien cobijados institucionalmente. Ya nada más es esta cuestión de tener tiempo, que muchas veces luego no lo tenemos, pero sí para poder acercarnos a muchas cuestiones que nos acerca a la universidad. Básicamente era el comentario. Muchas gracias. Sí, y pues bueno, estos esfuerzos son colectivos y recordaría el mismo punto. Finalmente, la política pública cambia la vida de nosotros como profesorado. Recordemos la Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional hace algunos años, 2017-18, cuando empezaron todos los movimientos feministas y de las disidencias, veamos la hora y ha cambiado mucho. Ese es el esfuerzo que se hace en materia de política pública y sobre todo en el otro nivel en el que nos toca a nosotros en la práctica docente, es seguir transformando y transformándonos de una manera que algunos le dirían dialéctica. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos a todas y a todos nuestros panelistas que están presentes. Muchas gracias a todo nuestro profesorado asistente de esta mesa número 3. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su asistencia y por supuesto los dejamos en este espacio para la mesa número 6. Muchas gracias a todos y terminamos entonces esta mesa. Agradecemos a nuestro personal técnico, a nuestros panelistas y al público que nos acompaña. Gracias. Hasta la próxima.